Ministerio Adventista Cedar Azul presenta. Con esta serie de estudios especiales sobre profecía, y uno de los temas que más se hablan en los adventistas del séptimo día, pero que poco conocemos quizás a profundidad y poco tenemos datos de él, que es el juicio investigador. En la organización tristemente nos han enseñado a creer que el juicio investigador es un mazo, en otras palabras, dispuesto a caernos encima por no portarnos bien y que no sabemos en qué momento nos va a caer encima. Y al caernos encima quedamos fuera de la gracia divina y vamos a perdernos. Entonces eso genera inseguridad, eso genera mucha, digámoslo así, miedo y temor, porque no sabemos si en este momento nuestro nombre ha sido investigado y ha sido decretado en el cielo como perdido o como salvado. Ninguna de las dos razones o juicios podemos nosotros asegurarlas, pero ¿es así el juicio investigador como lo presenta las Sagradas Escrituras? ¿Será que hoy mi nombre está siendo investigado y mañana ya he perdido la oportunidad de ser salvo o quizás ya sea salvo de una vez? ¿Será así? ¿Será que nosotros no podemos entender mejor el juicio investigador? ¿O estará el juicio investigador basado en la palabra de Dios o simplemente en pensamientos humanos? A raíz de todas estas preguntas e interrogantes que en ocasiones surgían en mi mente, me he puesto a investigar, hermanos, y pues he encontrado que las Sagradas Escrituras y los testimonios son muy claros, y el testimonio de muchos de nuestros pioneros a los que el Señor les ayudó. Por eso vamos a iniciar en esta ocasión hablando sobre el juicio investigador, estudiando acerca de él, y para ello tenemos que saber algo del tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Cuánto es su valor? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente al tiempo? ¿Cómo debemos usarlo? ¿De quién es el tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Daremos cuenta de él? ¿Podemos malgastarlo? Son interrogantes que en algún momento nosotros quizás nos hemos hecho. Hay una sola cita de la sierva del Señor que responde todos estos interrogantes. ¿Tiene que ver con el juicio investigador? Tiene que ver con el juicio investigador. ¿Por qué razón? Porque el juicio investigador se realiza en un lapso de tiempo y todo lo que nosotros hacemos hoy tiene que tener tiempo. No hay nada que no se pueda hacer sin tiempo. O sea que el tiempo viene a tener relevancia para nuestras vidas. ¿Es necesario? ¿Lo necesitamos? ¿Es importante? Otros interrogantes como esos quizás estarán ahora en sus mentes, pero el Señor ha dejado luz y por eso, en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 277, el Señor nos muestra las respuestas a todos estos 8 interrogantes que hay alrededor. Nuestro tiempo pertenece a Dios. ¿De quién es el tiempo? De Dios. Cada momento es suyo.
Entonces, ¿de quién es el tiempo? Repito, cada momento es de Dios, no es nuestro. Nos hallamos, sigue diciendo la cita, bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. Entonces, ¿cómo debemos usarlo? Aprovechándolo para la honra y la gloria ¿de quién? De Dios. ¿Daremos cuenta de él? La sierva del Señor dice que de ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque nada de lo que hay aquí debajo del sol se puede hacer sin ese talento. ¿Qué es el tiempo? Es un talento. ¿De quién? Que Dios nos ha dado, o sea, no es nuestro. ¿Cuánto es su valor? Dice la sierva del Señor que el valor del tiempo sobrepuja todo cómputo. O sea, no podemos calcularlo. O sea, ¿es valioso el tiempo? Es muy valioso, muy valioso. Cristo, dice la sierva del Señor, consideraba precioso todo momento y así es como hemos de considerarlo nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Considerar el tiempo valioso como Cristo lo consideraba. Dice, la vida es demasiado corta para que se la disipe. No tenemos sino unos pocos días de gracia. ¿Cuánto tenemos? Pocos días de gracia. ¿Cómo debemos usarlo? En los cuales prepararnos para la eternidad. ¿Cuánto tiempo tenemos? Poco. ¿Y cómo debemos usarlo? Preparándonos para la eternidad. No tenemos tiempo para perder, ni tiempo para dedicar a los placeres egoístas, ni tiempo para entregarnos al pecado. Entonces, ¿podemos malgastarlo? No. En el tiempo que dedicamos a los placeres egoístas, a entregarnos al pecado, es tiempo que no regresa. Tendremos que dar cuenta de él porque así lo dice la inspiración. No hay otro talento del cual Dios nos haya dado y nos va a exigir más estricta cuenta que de nuestro tiempo. Es importante. ¿Por qué quise compartir esa cita con ustedes? Porque la sierva del Señor continúa y finaliza ese párrafo así. Es ahora cuando hemos de formar caracteres para la vida futura e inmortal. ¿Cuándo? Ahora. Es ahora cuando hemos de prepararnos para el juicio investigador. ¿Cuándo? Ahora. ¿De qué vamos a hablar? Del juicio investigador. ¿Qué tiene que ver el tiempo con el juicio investigador? Pues que sin tiempo no podemos prepararnos para eso. ¿Y cuánto nos dieron para prepararnos? Poco tiempo. ¿Y qué tan precioso es ese tiempo? Es mucho más valioso de lo que nos imaginamos. No tenemos tiempo para perder, ni para malgastarlo en placeres egoístas, ni para entregarnos al pecado. Y que sabemos con seguridad que es ahora que hemos de prepararnos para el juicio investigador. ¿El juicio investigador necesita preparación? ¿Tenemos que prepararnos para él? Pues entonces vamos a continuar avanzando en este tema. ¿Cuál es nuestra obra? Según Profetas y Reyes, página 528, dice: hoy, en el espíritu y poder de Elías y de Juan el Bautista, los mensajeros enviados por Dios recuerdan a un mundo destinado al juicio los acontecimientos solemnes que pronto han de suceder en relación con las horas finales del tiempo de gracia y la aparición de Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pronto será juzgado cada uno por lo que haya hecho por medio del cuerpo. ¿Cuándo? Pronto. ¿Quién será juzgado? Cada uno. ¿Y qué será lo que se va a juzgar? Lo que haya hecho por medio del cuerpo. La hora del juicio ha llegado, y a los miembros de su iglesia en la tierra le incumbe la solemne responsabilidad de dar aviso a los que están, por así decirlo, en la misma margen de la ruina eterna. ¿A quién le corresponde esa obra? A la iglesia de Dios.
A todo ser humano que quiera escuchar en este vasto mundo, deben presentarse claramente los principios que están en juego en la gran controversia que se desarrolla, pues de ellos dependen los destinos de toda la humanidad. ¿A quién debemos decirle? Pero ¿cómo le vamos a decir si nosotros no lo entendemos? ¿Cómo le vamos a contar de este juicio si ni siquiera podemos saber de qué se trata? ¿O quizás no lo hemos entendido bien? Continúa diciendo en Testimonios para la Iglesia, la página 16, tomo 8. Todos los que están verdaderamente empeñados en la obra del Señor en estos últimos días han de llevar un mensaje decisivo. Leed los primeros versículos del capítulo 40 de Isaías. ¿Por qué será que la sierva del Señor nos manda a leer esos capítulos, esos versículos del capítulo 40 de Isaías? Miremos, ¿qué dice Isaías 40, 3 al 5? Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Qué interesante. La sierva del Señor nos muestra aquí en la cita que leímos hace un rato que teníamos que salir. Ustedes pueden observar aquí, hoy en el espíritu y poder ¿de quién? De Elías y de Juan el Bautista. Estos dos precursores del pueblo de Dios, recibieron la orden divina de preparar el camino para una reforma, una gran reforma en el pueblo. Recuerden a Elías y recordemos a Juan el Bautista. El pueblo en la época de Elías se encontraba en apostasía. Y el pueblo en la época de Juan el Bautista se encontraba también ¿en qué? En apostasía. Y para ambos el mensaje de Isaías 43 al 5 es enderezar la calzada. ¿Y si la calzada está derecha necesita enderezarse? No. Entonces, ¿por qué necesita enderezarse la calzada? Porque está torcida. O sea, su pueblo se ha torcido. Todo lo torcido se enderece y todo lo áspero debe allanarse, porque se necesita preparar el camino ¿para quién? El camino para Jehová nuestro Dios. Este es el mensaje que dice Isaías 41 al 3. Pero también sigue diciendo, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne hierba y toda su gloria como flor de campo. La hierba, ¿qué le pasa? Se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios nuestro Dios permanece para siempre. Vea qué interesante, hermanos. Dios dice que nosotros somos como la hierba, que un día estamos y otro día no estamos. Lo único que permanecerá es la palabra del Dios nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros, cual hierba, estamos arriesgándonos a ser muertos, a marchitarnos como la flor y a pasar. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? No somos nada, no somos nadie. Sencillamente somos hierba que el viento marchitará tarde o temprano. Dice la sierva del Señor que este capítulo está repleto de instrucción apropiada para nosotros en este tiempo. Entonces, ¿para quién se escribieron estas palabras? Para nosotros. La palabra del Señor para nosotros es: arrepentíos y preparad el camino para un avivamiento de mi obra. ¿Cuál es la palabra? Arrepentíos, preparad el camino para un avivamiento de mi obra. ¿De qué cosa? De la obra del Señor. Es un arrepentimiento que está pidiendo, porque el juicio investigador está cercano. Así que, el porqué del juicio. ¿Para qué se necesita un juicio? ¿Necesita Dios conocer nuestros corazones? ¿Luego Él no lo sabe todo? Entonces, ¿para qué necesita un juicio investigador?
Miremos lo que dice las Sagradas Escrituras. 1 Corintios 16, 42 al 44 dice, 15, perdón. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Aquí nos está mostrando el apóstol Pablo dos situaciones. Antes de la muerte somos corruptos, pero cuando resucitemos, si hemos dormido en Jesús, resucitaremos incorruptos. Se siembra una semilla. La semilla tiene que morir para que pueda surgir una planta y dar fruto para honra y gloria del Señor. Toma esa imagen el apóstol y entonces dice que se siembra cuerpo animal en la muerte y resucitará un cuerpo espiritual. Hay una transformación, pero para que eso suceda se necesita saber si esa persona que fue a la tumba puede resucitar con cuerpo espiritual o no puede resucitar. Y para eso se necesita una investigación. El apóstol continúa diciendo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí nos está mostrando que hay un evento que va a suceder dentro de poco, es la resurrección. El hermano John Nevis Andrews, uno de nuestros pioneros, comentando estos dos versículos, dice, estos pasajes son ciertamente convincentes. La resurrección de los santos es para vida inmortal y son hechos inmortales en el momento mismo de la resurrección. Entonces, la decisión de sus casos es tomada antes de su resurrección, pues la naturaleza de su resurrección es aseverativa, es verdadera, es para salvación, es para vida eterna. Ellos estaban ya mirando en estos pasajes que había un momento en que se había tomado la decisión de que estos muertos santos resucitaran para vida eterna. ¿Y cuándo se tomó esa decisión? Mientras ellos estaban en la tumba esperando que sonara la trompeta. Y él continúa diciendo, el hermano James White dice, se dice de los justos, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Por lo tanto, sus casos son decididos antes de que Jesús los venga a resucitar de la muerte. ¿Pensaban igual nuestros pioneros? Pensaban igual. Sabían que antes que Jesús regresara por segunda vez, que es cuando van a resucitar los justos muertos, ya sus casos debían haber estado decididos para vida eterna. El juicio de los justos es mientras Jesús ofrece su sangre para borrar pecados. ¿Para qué es el juicio? Para borrar pecados. ¿Y cuándo lo hace el Señor? Mientras haya tiempo. Los santos inmortales reinarán con Cristo 1000 años en el juicio de los impíos. Según Apocalipsis 24:1, 1 Corintios 6, 2 y 3. Los santos no solo participarán en el juicio del mundo, sino que juzgarán ángeles caídos. Eso lo dice Judas 6. Nosotros vamos a tener que juzgar los ángeles caídos y los impíos, y aún a Satanás. Entonces, si nosotros tenemos que juzgar, ya nuestros casos debían haber sido decididos mucho tiempo atrás. El juicio debe empezar primero sobre los santos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido luz. El profeso pueblo de Dios ha recibido de Él en su misericordia los preciosos rayos de luz de salvación. Si nosotros no ponemos en práctica esos rayos de salvación o esa luz que nos da el Señor, vamos a tener que enfrentar el juicio. Y si los ponemos en práctica, igual. ¿Pero por qué a nosotros primero? Porque somos los encargados de conocer, de practicar para poder enseñar a los demás. Por eso va para nosotros primero.
Según el hermano Andrews, en el libro El juicio, sus eventos y su orden, la página 8, el párrafo 2 nos dice: los justos han de ser resucitados antes de que los impíos tengan su resurrección. Esto muestra que la examinación de sus casos acontece antes de ser resucitados, pues la diferenciación final acontece en el mismo acto de resucitar los justos y dejar a los injustos para la resurrección de condenación. ¿Qué es esto? Es sencillo. Cuando Cristo venga por segunda vez, los primeros que van a resucitar para ir al cielo con Él son sus hijos, los salvos. Los demás se quedan en sus tumbas hasta después del milenio. Eso nos muestra de que el caso de ellos ya había sido decidido previamente, antes que el caso de los impíos. Porque si recordamos, durante el milenio, el pueblo de Dios va a juzgar a los ángeles caídos y a los perdidos, significa que de ellos todavía no se ha realizado el juicio. Pero los otros muertos, citando aquí Apocalipsis 20, 5 al 6, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál primera resurrección? La resurrección de los justos. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. O sea que los muertos impíos, los que no se han salvado, resucitarán después del milenio para recibir el juicio. Y durante el milenio, los justos son los que van a juzgarlos. Seguimos leyendo aquí del libro del hermano Andrews. Dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Estamos citando Lucas 20, 35 al 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dice Filipenses 3:11. Y 1 Corintios 15, 22 al 23 nos dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Estos 3 versículos o estas 3 citas nos están mostrando acerca de algo que va a ocurrir después de la resurrección, pero deben ser tenidos por dignos los que van a resucitar en la resurrección de los santos. Si en alguna manera, decía el apóstol Pablo, llegase a la resurrección de los muertos, y el apóstol Pablo también en 1 Corintios dice que Cristo las primicias va a resucitar y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cómo se sabe entonces quiénes van a resucitar cuando Jesús regrese por segunda vez y quiénes no? Debe haber una investigación. Debe saberse cuáles nombres han sido mantenidos en el libro de la vida y cuáles nombres han sido borrados. Por eso, las 3 citas que hay mencionadas ahí están hablando de que algo se tiene que alcanzar antes de la resurrección, antes de la muerte, y mediante esa resurrección se confirma que hubo un juicio anterior a la resurrección para definir si esta persona era digna o no era digna. Entonces el hermano aquí lo aclara con mucha más propiedad. Dice: hay una resurrección que es designada divinamente como la primera resurrección. Todos aquellos que tienen parte en esta resurrección son pronunciados bienaventurados y santos. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, según Apocalipsis 20, ¿no? Esta resurrección es desde entre los muertos. Y Pablo trabajó fervorosamente para alcanzarla. Y nosotros tenemos que trabajar fervorosamente porque no sabemos si vamos a estar vivos cuando Jesús regrese o iremos a morir. Lo importante es que estemos listos para cualquiera de las dos. Solo aquellos que son de Cristo tendrán parte en ella. Todos los que tienen parte en ella son los hijos de Dios porque son los hijos de la resurrección para la vida. Estos hechos prueban, dice nuestro hermano Andrews, claramente que la examinación de los casos de los justos precede a su resurrección en el advenimiento de Cristo. Es un evento que es realmente aseverativo en cuanto a su inocencia a la vista de Dios y a su salvación eterna. Aquellos que son aceptos por Dios son resucitados y los que no quedarán
hasta el milenio. Estos hechos son pruebas decisivas de que los justos son juzgados antes de ser resucitados. Pero tenemos una declaración aún más explícita, dice él, al notar cuando nuestro Señor pronuncia estas palabras: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Entonces esto es cierto, que el acto de contar como dignos de alcanzar la resurrección de entre los muertos y una parte en el mundo venidero precede a la resurrección de los justos. O sea que hay un momento en que se declaran dignos a los muertos justos de pertenecer a ese reino eterno, y eso es antes de la resurrección. Pero este acto de contar hombres por dignos de una parte en el reino de Dios es el mismo acto absuelto en el juicio investigativo o el juicio investigador. En el caso de los justos, es entonces llevado a cabo antes de su resurrección. Como la resurrección de los justos es en el advenimiento de Cristo en su segunda venida, entonces sigue que ellos pasan su examinación y son tenidos por dignos de un lugar en el reino de Dios, antes de que Cristo regrese por segunda vez a esta tierra. Entonces, hay dos sistemas del juicio: el juicio de los muertos y el juicio de los vivos. Vamos a ver el juicio de los muertos. El juicio de los muertos dice significados, señales de los tiempos, de junio 2 de 1890, el párrafo 4, lo siguiente: el juicio de los muertos ha estado aconteciendo y pronto el juicio comenzará sobre los vivos y todo caso será decidido. Se sabrá cuáles nombres serán retenidos en el libro de la vida y cuáles serán borrados. Pero esperamos que ese momento nos coja a nosotros con el nombre todavía vigente en el libro de la vida. Ese juicio, dice la sierva del hermano John Nevis Andrews, que hemos aprendido que hay un espacio de tiempo al comienzo de la voz del séptimo ángel. Si ustedes recuerdan, el séptimo ángel comenzó a sonar despuesito de 1844. La voz del séptimo ángel está sonando. Esa voz del séptimo ángel que es ocupada para cerrar el trabajo de la gracia humana. Durante este periodo, los justos vivos concluyen su tiempo de gracia y son contados dignos de pararse delante del Hijo del Hombre. Esto es el tiempo de los muertos siendo juzgados, el tiempo cuando los justos muertos son contados dignos de una parte en la primera resurrección, según Lucas 20, 35 al 36, según Apocalipsis 11, 18. Es cuando el anciano de días, según Daniel 7, 9 al 14, se sienta en el juicio que Cristo es coronado como rey. Y este mismo evento acontece bajo el sonar del séptimo ángel, según Apocalipsis 11, 15 al 17. Eso demuestra que la escena de juicio de Daniel 7 es en los días del séptimo ángel y que el juicio de los muertos aquí demostrado es durante el tribunal del Padre. Luego los dos asuntos llaman por nuestra atención. 1. La poderosa proclamación que anuncia el juicio investigador al comienzo de la voz del séptimo ángel. Y 2. La apertura del lugar santísimo del templo celestial por la sesión de este juicio, según lo que dice Apocalipsis 11. Esos dos eventos son importantísimos que lo tengamos en cuenta. 1. Es una poderosa proclamación que anuncia el juicio investigador. Y 2. El templo en el cielo se abre, o sea, se inicia un evento importantísimo en el santuario celestial. Continuando con el juicio de los muertos. ¿Cuál es el comienzo del juicio? Ahora se verá que Daniel no está parado en la porción de su heredad, como se ha expresado al fin de los 1335 días. Recordemos, hermanos, los 1335 días están escritos en Daniel 12. Daniel 12 se menciona este periodo de tiempo que va a terminar antecitos de 1844. Este periodo de tiempo nos está diciendo que bienaventurado y santo, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, porque iba a haber el comienzo precisamente del juicio investigador. Daniel está parado en su porción en las decisiones del juicio de los justos muertos. Daniel está ahí de pie, parado, porque él sabía, porque el Señor le prometió que él se iba a levantar al final del tiempo.
iba a recibir su heredad. De los pocos que el Señor le ha prometido la salvación en vida, a él y a otros, pero muy poquitos. Qué privilegio tan grande. Daniel recibe esa promesa y le dijeron: usted está tranquilo, Daniel, usted va a dormir, pero al final del tiempo te vas a levantar. O sea, él está contado entre los justos muertos que van a escuchar la voz del Señor y de la trompeta cuando Jesús regrese por segunda vez. ¿Cuándo acabaron estos días, los 1335? Nos dice el hermano Huay que las evidencias son conclusivas que los 1335 días terminaron con los 2300 años, con el clamor de medianoche en 1844. Luego el ángel de Apocalipsis 10, 1 al 6, juró que no habrá más tiempo. Tiempo no puede significar de duración aquí, medido en meses y años, pues ya hay un periodo de 1000 años en Apocalipsis que son medidos después de esto. Pero sí se refiere a un tiempo profético, lo que era la carga del mensaje angelical. Como Daniel iba a estar parado en su porción al fin de los días, nosotros tenemos que concluir que el juicio de los justos muertos comenzó en ese tiempo y ha estado progresando. En la época en que se escribió, en 1857, este párrafo, llevaban 12 años. Y hoy podemos decir que lleva más de 160 años de estar progresando el juicio investigador. Empezó en 1844, al final de los 1335 días de Daniel 12. Ya entendemos hacia dónde va el tema, ¿no? ¿Cuándo pasarán los casos de los santos vivos en revisión en el juicio investigador de la casa de Dios? Esta es una pregunta digna de la consideración sincera y solemne de todos los que tienen un caso pendiente en el tribunal del cielo, y esperamos entenderlo, ¿no? En el orden del cielo deben buscar su juicio para seguir el de los muertos, y que ocurra cerca del final de su periodo de prueba. Estamos en periodo de prueba desde 1844. ¿Cuándo se iniciará entonces a revisar el caso de los justos vivos? Continuando aquí con estos párrafos de nuestros pioneros, ellos dicen: es muy razonable concluir que hay un llamado especial al remanente y un trabajo especial para ser realizado por ellos, y que será preparatorio para las decisiones del juicio con respecto a ellos, y que su salvación depende de que se obedezcan plenamente los llamamientos y se les aconseje. Y nosotros solemnemente creemos que este llamado preparatorio y el trabajo se muestran claramente en el testimonio a los laodicenses y porciones paralelas de la palabra de Dios. Testimonio a los laodicenses. ¿Qué fue lo que dice el Señor allá? ¿Cuál es el mensaje que Dios dice ahí? Recuerdan ustedes que Él nos está pidiendo que compremos oro afinado en fuego, vestiduras blancas, colirio para vestirnos, porque si no vamos a ser vomitados. No vamos a ser vomitados porque tenemos buen sabor, no. Vamos a ser vomitados y estamos en riesgo de ser vomitados porque causamos náuseas. Entonces, no estamos en una posición ventajosa, estamos en posición desventajosa. ¿Estamos en riesgo de que nuestros nombres sean borrados del libro de la vida? Sí, porque debemos ser obedientes a nuestro Dios, seguir sus preceptos y seguir sus leyes. En ese mismo libro encontramos el siguiente párrafo. El juicio del consejo a los laodicenses los encuentra tibios, ni fríos ni calientes. Los encuentra en un estado donde es necesario que sean celosos en la obra de arrepentimiento, que puedan encontrar el perdón y obtengan esa preparación necesaria para presentarse en el juicio. Aquellos que no reciben y obedecen completamente este testimonio, pero permanecen tibios, Cristo los vomitará de su boca o los lanzará de su favor y borrará sus nombres del libro de la vida. Qué interesante. ¿Quién es la Odisea? ¿Es el mundo o es el pueblo de Dios? El profeso pueblo de Dios. Es el profeso pueblo de Dios. ¿Y cómo así? ¿Hay riesgo de que Cristo los saque de su gracia? ¿Que los vomite? Claro, así lo dice el testimonio a la Odisea. La hora decisiva está cerca. En esta horrible hora, o los pecados o los nombres de las personas serán borrados. ¿Qué prefiere usted? ¿Y qué prefiero yo? ¿Que sean borrados mis pecados o que sea borrado mi nombre? ¿Quién lo decide? ¿Cristo? ¿Dios? ¿O el Espíritu Santo?
Ni Cristo, ni Dios, ni el Espíritu Santo lo decide. Lo decido yo. ¿Qué quiero que sea borrado de los libros del cielo? ¿Mi nombre o mis pecados? Si yo me arrepiento y sigo las instrucciones de nuestro Dios, elijo que mis pecados sean borrados y por lo tanto permaneceré fiel a Dios y seré visto como justo por la gracia de mi Señor Jesús. Pero si yo sigo en mis pecados, sigo practicando mis injusticias, sigo transgrediendo las leyes de Dios, sigo transgrediendo las leyes de la salud, sigo transgrediendo las leyes que Él ha puesto en la naturaleza, entonces estoy eligiendo que en vez de que se borren mis pecados, se borre mi nombre. ¿Y quién lo eligió? Yo lo elegí. Aquellos que son celosos y se arrepienten de todos sus pecados, aquellos que compren el oro probado en el fuego, que es la fe verdadera, el vestido blanco, lo mismo que el vestido de boda o el lino blanco, que es la justicia de Cristo, con lo que se vestirá a los santos, ellos serán los que permanecerán. Pero también debemos hacer que nuestros ojos sean ungidos con ungüentos, o sea, el colirio, el Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a tener un Espíritu Santo ungiendo nuestra vida si nuestro cuerpo no está sano? Si nuestro cuerpo no está preparado para recibirlo, si estamos permitiendo que lo que nosotros hacemos sea deteriorar más y más esta maquinaria tan maravillosa. Cuando nosotros hagamos esta transacción, que es una transacción a todas luces desventajosa para nuestro Dios, ¿cómo es posible que nosotros, siendo miserables, pobres, ciegos y desnudos, vayamos a comprar oro? Vayamos a comprar vestidos blancos. ¿Cómo lo vamos a pagar? Eso es una transacción que no alcanzamos a comprender, pero que nuestro Dios nos está ofreciendo. Aquellos que lo hagan, les serán borrados sus pecados, mientras que aquellos que permanecen descuidados, desobedientes y tibios, tendrán sus nombres borrados del libro de la vida. La vida y la muerte, en esta llamada de juicio del querido Salvador, están al frente. Es la vida para el que lo recibe por completo y la muerte para el descuidado. ¿Y cuándo es el momento de entender completamente lo que se debe hacer? El momento es ahora. Recuerden el factor tiempo. Hechos 3:19 al 21 nos dice, Pedro a la multitud le comenta, que se preguntaba quién había sido testigo del sanamiento del cojo. Les dice así: arrepentíos y convertíos para que tus pecados sean borrados cuando los tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él enviará a Jesucristo, que antes se os había anunciado, a quien el cielo debe recibir hasta los tiempos de la restitución de todas las cosas que Dios ha hablado por boca de todos sus santos profetas desde que el mundo comenzó. Qué interesante es notar que debe haber una obra de arrepentimiento y de conversión para que los pecados sean borrados. ¿Cuál es el juicio investigador? ¿De qué se trata ese juicio? Se trata precisamente, en cuanto a los vivos, se trata del arrepentimiento y la conversión. Anoche hablaba con un hermano que hace rato que no me comunicaba con él y le decía: hermano, qué bueno que todavía está vivo. Y él me decía: ¿por qué, hermano? ¿Por qué me dice eso? Yo le comentaba algo parecido a lo que quiero decirles ahora. Mientras haya vida, habrá oportunidad de arrepentirnos y habrá oportunidad de convertirnos. Pero cuando estemos muertos, solo habrá una horrible expectación de juicio. ¿Cuál? Si usted se arrepintió en vida, podrá recibir la resurrección de los santos. Pero si usted se arrepintió en muerte, si usted no se arrepintió antes de la muerte, usted no va a recibir esa situación. Así que el apóstol está hablando aquí claramente el orden en que se dan las cosas. Primero debe haber arrepentimiento y conversión para que nuestros pecados sean borrados. O sea que ¿cómo se da el juicio de los vivos? ¿Cómo es ese juicio? Sencillamente, no es que Dios cogió su nombre hoy y lo pescó en todos sus pecados y usted, está aquí esto, tome, se murió, ya no hay más oportunidad. No, en este momento estamos dando sencillamente, el Señor está dando la oportunidad, está dando el tiempo de prepararnos para el juicio investigador. ¿Cómo? Mediante el arrepentimiento y la conversión. De esa forma nuestros pecados serán borrados. No hay otra forma.
No esperemos, como nos han enseñado en muchas ocasiones y nos comentaban muchos teólogos, tranquilos que si usted aceptó a Cristo, usted ya está salvo, su nombre está escrito en el libro de la vida cuando se bautiza. No nos creamos esas cosas porque así no son. La conversión y el arrepentimiento es lo único que permite que nuestros nombres se escriban en el libro de la vida. Y si no somos obedientes, si estamos transgrediendo sus leyes, recuerden lo que dice Santiago: el que transgrede un solo punto se hace culpable de todos. Así que Dios no está pidiendo algo, cualquier cosa. ¿Qué está pidiendo el Señor? Pide todo o nada, porque Él dio todo para que nosotros, que somos nada, lográramos alcanzar algo, que es la eternidad. Y Dios no está pidiendo menos que eso. Si no nos entregamos por completo en cuerpo, mente y espíritu, no esperemos salvarnos, porque no va a ser así. No nos engañemos, dice el apóstol. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que si Dios quiere, me voy a salvar, como muchos dicen. No, es que si es la voluntad de Dios, pues me salvo, y si no, no. Claro, esa es la manera irresponsable, desagradecida de nosotros ver los dones que Dios ha dado. Es una manera irracional de pensar. Esa es la manera de muchos hoy pensar. Por no querer dejar el pecado, sus prácticas, sus pasiones vergonzosas, sus ídolos, entonces sencillamente razonamos de esa manera, si se le puede llamar razonamiento. Pero Dios nos está pidiendo: arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que los pecados sean borrados. Y lo interesante de esto es que Él dice: después de que nos arrepentimos, nos convertimos, nuestros pecados serán borrados. Entonces vienen los tiempos de refrigerio, o sea, la lluvia tardía. Y después de que venga la lluvia tardía, ¿qué sigue? ¿Cuál es el evento que sigue? Él enviará a Jesucristo, la segunda venida de Cristo. Entonces aquí estamos viendo la línea correcta. Hay arrepentimiento, hay conversión, pecados borrados, el juicio y Jesucristo, la lluvia tardía y la segunda venida de Cristo. Ese es el orden bíblico de esto. No lo podemos entender de otra manera. ¿Qué significa eso? Que el juicio investigador se debe verificar para el pueblo de Dios antes de la segunda venida, y que el juicio investigador precede a la lluvia tardía. ¿Es importante eso? Claro, porque en el juicio investigador debe haber habido arrepentimiento, conversión de pecado, conversión y borramiento de pecados. Y al estar borrados nuestros pecados, entonces el Espíritu Santo cae sobre su pueblo. Aquí se coloca el tiempo de borrar los pecados justo antes de la segunda venida de Jesús. Es evidentemente la última gran obra del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Recuerden que después de que Él venga, ya no habrá más nada que hacer. ¿Cómo será el procedimiento del juicio? La última generación. ¿Cuál será la última generación? Podemos imaginarnos un camino como el que está ahí al fondo. Hay una luz al fondo. Esa sería la meta a alcanzar. ¿Está largo el camino para recorrer? El camino es largo. ¿Difícil? No es difícil porque Dios ya lo ha hecho para nosotros. Jesús ya lo caminó y muchos otros de nuestros antecesores ya lo han transitado. Somos la última generación. El camino está casi allanado. Que para la naturaleza humana puede ser difícil, pero Dios ya hizo provisión para eso. El conflicto de los siglos, la página 391, nos dice que la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 está ilustrando también lo que experimentaron los adventistas en 1844. Qué interesante esta parábola. Yo creo que todos la conocemos. La parábola de Mateo 25, especialmente la parábola de las 10 vírgenes, ilustró la experiencia de los adventistas de 1844. Pero la Review Dan Herald de agosto 19 de 1890, el párrafo 3 nos dice: a menudo me refiero a la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Esta parábola ha sido, noten que ella está diciendo que ha sido, y también dice, y será cumplida al pie de la letra. ¿Cómo así? Pues ya lo leímos en el conflicto de los siglos, la cita anterior. En esta cita ella está mencionando que ilustró la experiencia de los adventistas en el pasado, pero en esta está diciendo
que ha sido y será cumplida al pie de la letra, porque tiene una aplicación especial para este tiempo. ¿Cuándo escribió eso ella? En 1890. ¿Y cuándo sucedió la experiencia de acá? En 1844. Entonces, esta parábola se cumplirá otra vez. Y como el mensaje del tercer ángel, y es una aplicación especial, se ha cumplido y seguirá siendo verdad presente hasta el fin del tiempo. El estado de la iglesia representado por las vírgenes insensatas también es llamado el estado laodiceano. O sea, esas 5 vírgenes también eran aptas para ser vomitadas. ¿En cuál de los dos grupos vamos a estar nosotros? ¿En cuál de los dos deseamos estar? Mientras que nuestros nombres puedan ser borrados o nuestros pecados. ¿Qué escogemos para que quede en el libro de la vida? En el libro de los cielos. En esos libros, ¿qué queremos nosotros que quede? ¿Nuestros pecados o nuestros nombres? ¿Dios está escogiendo? No es Él el que está escogiendo. Somos nosotros los que decidimos y escogemos qué hacer. Además, dice palabras de vida el gran maestro, estas parábolas enseñan que no habrá más tiempo de gracia después del juicio. Una vez que se concluya la obra del Evangelio, sigue inmediatamente la separación de los buenos y los malos, y el destino de cada clase de personas queda fijado para siempre. Estas son palabras solemnes, hermanos. Las parábolas nos están mostrando, la parábola de las 10 vírgenes, recuerden ustedes que el esposo llega mientras que las 5 vírgenes van a buscar el combustible para la lámpara extra, y cuando llegan, ¿qué ha pasado? El esposo ha cerrado la puerta. Entonces ya no hay nada que hacer. El inicio del proceso de pruebas. ¿Cómo se hace? Según Apocalipsis 10, 18 al 11, nos habla de una experiencia que tuvo el apóstol Juan, donde el ángel le dice, ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel. Él va y lo toma y le dice, cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, dice el apóstol, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Todos nosotros quizás hemos entendido que esta porción de las Sagradas Escrituras se refiere al momento en que el pueblo adventista surgió en 1844. Tuvieron el dulce sabor de la profecía, viendo cómo se cumplía, viendo cómo la obra de Dios avanzaba con poder, pero cuando no se cumplió como ellos pensaban, su vientre se sintió amargo. O sea, es un proceso de prueba. ¿Cuántos quedaron? En esa época de 50,000 que habían empezado alrededor de 300,000. Para octubre 22 de 1844 habían quedado 50,000 después de la segunda prueba, y solo quedaron alrededor de 16 de 50. Dice Ezequiel 2, 1 al 10, cómo lo muestra él, el inicio del proceso de pruebas. Hijo de hombre, ponte sobre tus pies, le dice, y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. ¿Cómo está el profeso pueblo de Dios hoy? ¿Cómo es? Rebelde. Están rebelados contra Dios. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. ¿Qué significa esto? Que aquellos que estamos tratando de mostrar esta luz, que queremos que avance el pueblo de Dios en la preparación para lo que se avecina, no nos van a recibir con los brazos abiertos. Hay rebelión, el rostro está duro, su corazón está como de piedra. ¿Y qué tenemos que decirles? Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad y el procedimiento que debemos llevar? A hablarles. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre espinos, entre zarzas, y que mores entre escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos.
porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. ¿Cómo es? Hablarle las palabras de Dios, escuchen o dejen de escuchar, porque ya se sabe que son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿Qué le dijo el Señor a Ezequiel? Le dijo también: oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Y qué fue lo que le dio? Un rollo, o sea, un libro. Es la experiencia que tuvo el apóstol Juan. Igual, ¿qué comió el apóstol Juan? Comió un libro. ¿Le fue dulce a la miel? Le fue dulce como miel en la boca, pero cuando llegó al estómago se le amargó. ¿Y cuál es la experiencia de Ezequiel? Lo mismo. Le dijo el apóstol, le dijo el ángel: come lo que yo te doy. ¿Y qué le dio? Un rollo. ¿Y qué había escrito en el rollo? Endechas y lamentaciones y ayes. O sea, no era un mensaje dulce, era un mensaje amargo. ¿Es triste? El mensaje es triste. ¿Es duro para ellos? Es duro. Y para nosotros también es duro. Por eso es un proceso de pruebas. El juicio investigador se realiza mediante un procedimiento de purificación. Y la purificación se realiza mediante las pruebas. ¿Y qué es lo que nos prueba? La verdad. Y el Señor le dice a Ezequiel en los versículos 1 al 9 del capítulo 3: come lo que hayas, come este rollo. ¿Qué le dijo? Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca como dulce como miel. Es la misma experiencia que nosotros debemos sentir hoy. ¿Cuál experiencia? Al nosotros encontrar la verdad, la luz de la verdad nos parece dulce como la miel y corremos a decírsela a nuestros hermanos y a contársela, pero ellos la rechazan y entonces empezamos a sentir la amargura en el vientre. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oirían, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Estamos iniciando un proceso que todos ustedes conocen. El juicio investigador está en boga en nuestras vidas en este momento. Es la oportunidad que Dios nos está dando de comer este rollo que representa la palabra viva, la palabra de Dios, y de comunicarlo a aquellos que son el profeso pueblo de Dios. Es muy delicioso, es muy dulce saber que Dios nos está permitiendo ese privilegio de ser llamados sus hijos, pero cuando vamos a comentárselo a los demás, viene el amargo, el proceso de pruebas. Este procedimiento se da para los vivos en el juicio investigador, y no fue solamente dado a Juan y a Ezequiel, también le pasó a Jeremías. En Jeremías capítulo 15, 16 al 21 ya tenemos con 3 testigos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré
delante de mí estarás. ¿Qué está diciéndole el Señor al profeta ahí? Que debía convertirse para que fuera restaurado. ¿Qué es el mensaje del juicio investigador? Arrepentíos y convertíos para que vengan los tiempos de refrigerio. Y si entre sacares lo precioso de la vil, notan que es un proceso de purificación, serás como mi boca. Y él dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Vamos a tener oposición? Vamos a tener oposición. ¿Es muy sabroso lo que el Señor nos da en su palabra? Claro, todos los profetas sintieron eso. Pero siempre hay un proceso, el procedimiento de la prueba que purifica en este juicio investigador. El inicio del proceso de pruebas. La sierva del Señor en el comentario bíblico adventista, tomo 7 en inglés, página 971, dice: la comprensión de la verdad, la comprensión de verdad, la recepción feliz del mensaje es representado por comer el librito. La verdad en referencia al tiempo del advenimiento de nuestro Señor era un mensaje precioso para nuestras almas. O sea, ese hecho de sentir alegría al recibir las palabras, de comer el rollo, dice la sierva del Señor, es sencillamente el significado de que hemos comprendido la verdad, de que hemos recibido con felicidad el mensaje. Eso significa comer el librito. Pero cuando lo vamos a comunicar, entonces vamos a encontrar oposición. Mensajes Selectos, tomo 1, página 145, nos dice: en 1844 nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Cuando se complete esa obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Se iniciará el juicio sobre los vivos. Entonces hay dos fases del juicio investigador, recordémoslo: el juicio de los muertos, que inició en 1844, y el juicio de los vivos, que todavía no sabemos la fecha en que se inicie o que debería estar ya en funcionamiento desde hace poco. No sabemos la fecha, pero sospechamos que ya estamos en el juicio de los vivos debido a lo que el Señor está realizando en cada uno de sus hijos. Esdras 7, 25 al 26. Ahí nos está diciendo algo que sucedía en un momento de reforma, en un momento en que el pueblo de Israel había salido de la cautividad de Babilonia. Esdras dice: cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente. Y solo habían 3 sentencias: sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. ¿Qué es lo que merecen los que no cumplen la ley de Dios? Muerte, destierro, multa o prisión. Ninguna de esas le va a dar la salvación. Solamente aquel que cumpla lo que Dios quiere, que cumpla la ley de Dios, será librado del juicio. Debe ser puro. Palabras de vida del Gran Maestro, página 179, nos dice: Juan en el Apocalipsis predice la proclamación del mensaje evangélico precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Él contempla a un ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. En la profecía, esta amonestación referente al juicio, con los mensajes que con ella se relacionan, es seguida por la venida del Hijo de Dios. La proclamación del juicio es el anuncio de que la segunda aparición del Salvador está por acaecer. Y a esta proclamación se denomina el Evangelio Eterno. Así se ve que la predicación de la segunda venida de Cristo, el anuncio de su cercanía, es una parte esencial del mensaje evangélico. Entonces, la hora de su juicio es venida. Temed a Dios y darle honra. Ese fue el mensaje del Evangelio Eterno en esa época, que mostraba que el juicio de Dios precedía la segunda venida de nuestro Salvador. En este libro, El conflicto de los siglos, página 594, nos dice:
Los acontecimientos en relación con el fin del tiempo de gracia y la obra de preparación para el tiempo de angustia se han presentado claramente, pero multitudes tienen tan poco entendimiento de estas importantes verdades como si nunca se hubiesen revelado. Satanás está atento para arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará listos. Dos punticos que quiero resaltar ahí. Todo lo que tenga que ver con el fin del tiempo de gracia y la forma de prepararnos para el tiempo de angustia está presentado claramente. Si estudiamos, vamos a recibir la sensación o vamos a tener la experiencia que tuvo Juan, que tuvo Jeremías y que tuvo Ezequiel. ¿Cuál? La de sentir algo dulce en la boca, algo sabroso. Si no estudiamos, vamos a ser sencillamente prácticamente muñecos de Satanás, porque él está atento para arrebatar toda impresión. Y entonces vamos a tener quizás sobre nosotros todas las artimañas de Satanás para desviarnos del camino de la salvación. Y cuando llegue el tiempo de angustia, no nos va a encontrar listos. Seremos entonces como las 5 vírgenes que se quedaron por fuera. Llegarán casi seguras: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Y Él les va a decir: yo no las conozco. Ecos de la Biblia, del 26 de agosto de 1895, el párrafo 11 dice: hay periodos que son puntos de inflexión en la historia de las naciones y la iglesia. En la providencia de Dios, cuando llegan estas crisis diferentes, la luz para este tiempo es dada. Si es recibida, hay progreso espiritual. Si es rechazada, sigue en descenso espiritual y naufragio. ¿Qué quiere decir esto? En todos los periodos de la historia de las naciones y del pueblo de Dios, han habido momentos específicos, puntos de inflexión, como lo que estamos sospechando que se viene dentro de poco en las naciones. Va a haber un reseteo económico. Y cada vez que ocurre algo en el mundo, cada vez que ocurre algo en la iglesia, Dios tiene su luz específica para que su pueblo pueda avanzar. Hoy tenemos una luz específica. Si no la queremos aceptar, vamos a quedar en descenso espiritual y naufragio. Hoy está dando el Señor una luz específica para el punto de inflexión en la historia de las naciones actual y de la iglesia. El pueblo profeso está en apostasía declarada, clara y abierta. Hoy el pueblo real de Dios tiene que decidir si acepta esa luz que Dios ya ha provisto o la rechaza. Si la recibimos, habrá progreso espiritual. Si la rechazamos, iremos en descenso y naufragaremos. Eso es lo que está diciendo la sierva del Señor en ese párrafo. Primeros Escritos, página 232, nos dice: vi que Dios estaba en la proclamación del tiempo de 1843. Era su propósito despertar a la gente y colocarla en un punto de prueba, o sea, un punto de inflexión. Hoy en día nos está poniendo el Señor a escoger si realmente queremos seguir una organización apóstata o si realmente queremos seguir la verdad, la palabra de Dios y los testimonios. ¿Dónde debemos nosotros estar? Donde se decidiese en pro o en contra de la verdad, nosotros estamos puestos en este momento en ese punto de prueba. Ahí tenemos que decidir si escogemos la verdad o estaremos en contra de ella. Ahí tenemos que decidir si somos hijos de Dios o queremos seguir teorías de seres humanos. Ahí tenemos que avanzar. La sierva del Señor dice: algunos ministros se convencieron de la exactitud de los cálculos y las interpretaciones dadas a los periodos proféticos, y renunciando a su orgullo, a sus parroquias, se fueron de lugar en lugar a proclamar el mensaje. Pero muchos ministros que profesaban el nombre de cristianos se quedaron y no fueron. Entonces el Señor llamó
A otros grupos que no eran ministros, los sacó de sus campos, de sus tiendas, de sus almacenes y proclamaron el mensaje. Eso mismo está pasando hoy. Estamos en un punto de prueba. El juicio investigador avanza. Hoy tenemos que decidir a quién servir. Si a Dios, como dijo Josué, o a los ídolos de los tiempos pasados. Muchos dice esta cita, voy a relatarla para no leerla. La sierva del Señor menciona que muchos de nosotros hoy miran con horror lo que hicieron los judíos cuando rechazaron a Cristo, cuando le crucificaron, y leen la historia y se enojan, sienten vergüenza porque dicen, no hubiera estado ahí, yo no lo hago. ¿Cómo se les ocurre? Pero mediante Dios, mediante esa prueba, Dios dice, quien lee los corazones de todos, probó aquel amor hacia Jesús que ellos profesaban tener. Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel, o sea, en 1833 para acá. Pero muchos que profesaban amar a Jesús, que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. En vez de recibir el mensaje con alegría, declararon que era un engaño. Aborrecieron a aquellos que amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. ¿Cualquier parecido con la realidad hoy es mera coincidencia? Los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo. Noten la secuencia. Tampoco pudo beneficiarles el clamor de medianoche que se da antes del mensaje del tercer ángel, que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel, que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al lugar santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Entonces, ¿quién les está contestando las oraciones? Recordemos cómo sucedió en la historia. Con los discípulos, o en la época de los discípulos, el pueblo de Israel rechazó ese mensaje y no entraron con Jesús al lugar santo, el lugar santísimo. Por lo tanto, los sacrificios se los contestaba y se los recibía Satanás, porque no entraron por la fe, como entraron los discípulos, al lugar santo del santuario celestial cuando Jesús ascendió. En la época de 1844 pasó lo mismo. El pueblo protestante no entró por la fe al lugar santísimo y se quedaron en el lugar santo del santuario celestial. ¿Quién está ahí? Ahí no hay nadie. Entonces, ¿quién les contesta a ellos las oraciones? Satanás. Hoy, el Señor está proclamando a su pueblo una luz. Los que la rechazan no seguirán con Jesús en el avance de la salida del santuario celestial. Seguirán pensando que Cristo los va a llevar como están, sin hacer la obra de purificación, sin hacer la obra de verdad. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos esto. El que rechaza el mensaje del primer ángel no recibe beneficio del segundo, ni el clamor de medianoche, ni tampoco recibirá beneficio del mensaje del tercer ángel. Manuscrito 136 dice: muchos están haciendo la misma cosa hoy, en 1897, porque no tienen experiencia en el mensaje probatorio, comprendido en los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Muchos hoy están diciendo: yo no creo que el Señor me saque del cielo por comer un pedazo de carne. Bueno, si Dios me quiere llevar así enfermo como estoy, pues me llevará. Muchos otros están diciendo: no, Dios es amoroso, Dios es amor, ¿cómo nos va a rechazar por eso tan insignificante? Bueno, si parte del mensaje del tercer ángel es la reforma pro salud, si parte del mensaje del tercer ángel es la verdadera educación, si parte del mensaje del tercer ángel es la verdadera luz de la verdad, recibiendo los testimonios completos y toda su palabra, entonces si rechazamos algo de ahí, ¿podremos entrar al reino de los cielos? No, ciertamente no. Hay quienes investigan las escrituras en busca de pruebas que digan que estos mensajes se encuentran en el futuro. Hay muchos por ahí. Captan la verdad de los mensajes, pero fallan en darles el lugar que les corresponde en la historia profética.
Por lo tanto, los tales corren el peligro de descarriar al pueblo en lo que respecta a la ubicación de los mensajes. No ven ni comprenden el tiempo, el fin, ni cuándo ubicar los mensajes. ¿En qué tiempo estamos? ¿En qué mensaje? ¿Qué voz? ¿Cuál trompeta está sonando? Si preguntara hoy a ustedes, hermanos, ¿podríamos dar respuesta a esos interrogantes? ¿En qué sello vamos? ¿Qué iglesia es la que tenemos? ¿Cuál es la trompeta que está resonando? El día del Señor se aproxima con pasos furtivos, pero hombres supuestamente sabios y grandes charlatanean sobre educación superior. No conocen las señales de la venida de Cristo ni del fin del mundo. Estos hombres ya saben a qué se refieren. Solamente educación superior, universitaria es lo que sirve. Lo demás no sirve, pero eso es lo que dicen ellos, no lo que dice Dios. Manuscritos Liberados 269, el párrafo 3 dice: se necesitaba el tercer mensaje. Tenía que hacerse esta proclamación. Muchos que fueron a encontrarse con el esposo debajo de los mensajes de los ángeles primero y segundo, rechazaron el mensaje del tercer ángel, el último mensaje de prueba que tenía que ser dado al mundo. ¿Cuál es el mensaje de prueba para que nosotros podamos ser purificados en el juicio investigador? El mensaje del tercer ángel. Bueno, si ese es el mensaje de prueba, ¿lo conocemos? ¿Sabemos qué es? ¿Qué exige de nosotros? ¿Estaremos haciendo las cosas correctas? ¿Cómo podremos nosotros estar seguros para saber que nuestros pecados son los que van a ser borrados y no nuestros nombres del libro de la vida? La doctrina impopular de la rápida venida de nuestro Señor, como dado en el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, 6 al 7, demostró ser la prueba y el punto de inflexión en el gran cuerpo de los protestantes. Aquí la fidelidad a su maestro que estaba viniendo y a su verdad fue examinada y probada. ¿Realmente creían que Jesús iba a venir y amaban su venida? Pues se les dio el mensaje y muchos fallaron. Y ahí es cuando se da el mensaje del segundo ángel: cayó Babilonia. Salmo 11, versículo 5 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Jehová prueba al justo. ¿Qué nos hace pensar que vamos a pasar al cielo sin ninguna prueba? Aquí estamos viendo desde hace un rato el procedimiento del juicio investigador es basado en una prueba, y la prueba es si escoges la luz o la rechazas. Es una prueba de purificación. En este momento, querido hermano y querida hermana, Dios está arrojando luz sobre su pueblo. Está brillando en este instante. Nos toca a usted y a mí escoger a quién servir. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia no le da ninguna prueba. Su alma los aborrece y se quedarán en las tinieblas. Pero nosotros tenemos la oportunidad hoy de recibir esa luz. Así como está ese sol al fondo, próximo a desaparecer, pensemos que es un atardecer, así la luz para muchos corazones va a desaparecer dentro de poco. Pensemos, hermanos, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida?